Totalmente. Porque te sientes absolutamente vulnerable cuando no tienes papeles, porque puedes ser detenida en la calle y pueden llevarte a un centro de internamiento y eso significa que te puedan deportar. Entonces, si te deportan, pues pierdes tu vida que llevas acá, pierdes absolutamente todo lo que has construido y te echan, te echan del país, del lugar donde has hecho una vida ya. Pues sí, yo creo que da mucho miedo y uno ya tiene una mentalidad de que, bueno, si me pasa esto, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién puedo llamar? ¿Será que me dejan llamar cuando esté internada en el CIE? O sea, todo eso que a la final son pensamientos obsesivos que a uno día a día lo van carcomiendo y esa esperanza con la que llegaste a España poco a poco va Claro, y cayendo. además te sientes vulnerable cuando tienes rasgos de otro lugar porque sabes que te van a parar, o sea, que no, que si eres blanco puede que no te paren, pero si eres inmigrante y tienes rasgos de inmigrante, lo más seguro es que la policía te pare a ti y no a los demás, entonces bastante vulnerabilidad.